Hola, buenas tardes. El día de hoy yo les voy a explicar un ejercicio por el método de expansión en series de funciones ortogonales. Ahora bien, analizaremos este problema. Nos dice el problema que utilice el método de separación de variables o alguna de sus variaciones para resolver el problema dado por la ecuación diferencial de cuarto orden. Esta ecuación diferencial de cuarto orden suele representar una placa empotrada o fija en todos sus bordes. Podemos ver que nuestra ecuación es no homogénea. También nos da sus condiciones de frontera, que son homogéneas, y nos dice el texto que considere inicialmente que el término no homogéneo puede ser cualquier función, y después obtenga las constantes en la expansión en serie, para el caso en el que nuestro término no homogéneo va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Sabemos que tenemos 8 condiciones de frontera homogéneas y nuestra ecuación diferencial parcial no homogénea. Esto nos indica que podemos hacer este problema por el método de expansión en series de funciones propias, debido a que nos va a facilitar un poco el cálculo, ya que si lo hacemos por el método de superposiciones va a ser mucho más difícil realizarlo. Ahora bien, empezamos con identificar nuestro término homogéneo y nuestro término no homogéneo, ya que vamos a empezar a trabajar con el término homogéneo y vamos a ignorar el término no homogéneo. Si podemos ver nuestra ecuación original, de nuestro lado izquierdo tenemos nuestro término homogéneo, que es el que vamos a trabajar. Este término lo vamos a igualar a 0, ignorando el no homogéneo. Ahora sí, aplicamos el método de separación de variables, donde dice que nuestra función va a ser igual a una función en f de x y una función en g de y. Sustituimos 2 en 1 y nos va a dar la siguiente ecuación, la cual aquí lo único que se hace es un poquito de álgebra. ¿Por qué? Porque queremos que en la sumatoria de un lado nos quede en función solamente de la dirección x y del otro lado en función solamente de la dirección y, por lo cual se hacen algún poquito de álgebra para que nos dé nuestra ecuación en azulito, que una va a estar en función de x, una sumatoria, y la otra suma en función de y. Ahora bien, esto se va a igualar a una constante. Esta constante lo único que nos va a hacer es una constante de separación y va a ser lambda a la cuarta por el tipo de problema que tenemos. En este caso se analiza si va a ser negativa o positiva dependiendo cuál nos convenga más algebraicamente y para facilitar la resolución de la ecuación diferencial de cuarto orden. Por eso se utiliza este término, que más adelante nos va a ayudar con el problema. Ahora bien, teniendo estas ecuaciones, nuestra ecuación 3 y nuestra ecuación 4, de allí, trabajando nada más con el término de nx, tenemos que del problema de Sturliovich de cuarto orden, la solución general para ecuaciones diferenciales ordinarias es la siguiente. Me basé en el libro del SIL para encontrar esta solución. Bueno, hablando un poquito de nuestra función en f de x, de donde salen cosenos y cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos. Esto viene asociado de nuestra ecuación característica para encontrar sus raíces, que nos resultaron raíces reales y raíces imaginarias, la cual las raíces reales nos dieron funciones hiperbólicas, coseno hiperbólico y seno hiperbólico, y las raíces imaginarias nos dieron funciones trigonométricas, coseno y seno. De ahí vienen esos términos. Yo me basé en el libro de Denis G. para encontrar esa solución. Ahora bien, aplicando condiciones de frontera. En x igual a 0, nuestra función es igual a 0 y nuestra derivada de nuestra función en x va a ser igual a 0. Aquí, en nuestra función vamos a sustituir 0, el cual al momento que sustituyemos se nos va ahí el seno de 0, pues 0. Y el seno hiperbólico de 0, pues también es 0, entonces ahí desaparece b y d. Nos va a quedar a más c. Ahora bien, a nos da el valor de menos c. Ahora bien, derivamos nuestra función de f de x para aplicar nuestra condición misma, que nos dice que la derivada de nuestra función respecto a x es igual a 0. Entonces, una vez derivando, obtenemos la siguiente ecuación, la cual al momento que
que aplicamos otra vez la sustitución en 0, se nos van bastantes términos, se nos van otra vez seno de 0, pues 0, y se nos va el seno hiperbólico también 0, entonces nos va a quedar nada más b más c igual a 0. Esto nos indica que b va a ser igual a d. Bueno, y ahora tenemos que ya nada más vamos a tener que a es igual a c y b es igual a d, entonces nada más nos quedan como dos términos, a y b. Ahora bien, acomodando nuestra función en esos términos, nos va a quedar nuestra función que va a ser no acomodada porque ya no tenemos 4, ya solamente tenemos 2. Dos coeficientes, en donde f de x es igual a que multiplica el coseno de lambda por x menos coseno hiperbólico de lambda por x más b, que va a multiplicar el seno hiperbólico por x menos seno hiperbólico por lambda de x. Ahora esta es nuestra función en f de x. Y ahora, bien, analicemos nuestra siguiente condición de frontera, en donde x va a ser igual a 1, nuestra función va a ser igual a 0, y nuestra derivada de nuestra función va a ser igual a 0. Entonces, ahora bien, ya analizamos ahora sí nuestra ecuación anterior, porque pues es nuestra nueva función de f de x, ya no tenemos que ir a la primera, porque ya conocemos nuestros primeros datos, que son, ya conocemos nuestra simplificación, más bien. Ahora bien, analizando esto, sustituyemos y nos va a quedar la siguiente ecuación, que la vamos a numerar como ecuación 5. Aquí solamente se sustituyó y desapareció x, porque como es por 1, pues desaparece. Ahora bien, aplicando x en nuestra derivada, que va a ser igual a 0, que sustituimos x en nuestra derivada que sacamos anteriormente también, y nos va a quedar nuestra ecuación 6. Si se dan cuenta, tenemos dos ecuaciones simultáneas, la ecuación 5 y la ecuación 6. Ahora bien, para que existan valores de a y b distintos de 0 y así evitar una solución trivial, se formula una matriz con las ecuaciones 5 y con la ecuación 6, la cual nos va a dar un determinante. Aquí lo único que se hizo fue la multiplicación de a de la ecuación 5 por b de la ecuación 6 menos b de la ecuación 5 por a de la ecuación 6, lo cual nos arroja un determinante. Aquí lo único que se hace que es por trigonometría nos da la siguiente función, o sea, acomodándola para que a nosotros se nos facilite. Esos términos del inicio del coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1 y el coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es 1 también. Lo que ahí se nos hace que es una suma de 2 menos el término de 2 por coseno de lambda del coseno hiperbólico de lambda. Aquí lo único que se hace es la igualación a 0 y nos va a quedar nuestra ecuación característica de valores propios para nuestra lambda n. Va a ser coseno de lambda por el coseno hiperbólico de lambda igual a 1. Esta es nuestra ecuación característica y también es muy conocida para placas empotradas y todo eso de ecuaciones. Ahora bien, de nuestra función de f de x de lambda a la cuarta de nuestra función de f de x va a venir dada por nuestra función de phi a la de n. Esto nos dice que vamos a tener una serie de n números de funciones en f de x. Por eso lo vamos a determinar por ese valor. Ahora bien, analizando el método de expansión en series de funciones propias, donde vamos a analizar el término homogéneo como el término no homogéneo. Para el término homogéneo se sitúa en un dominio bidimensional, cuadrado unitario, con condiciones de frontera homogénea. La solución se puede representar como una combinación lineal infinita de las piezas fundamentales o modos del sistema, por lo cual nos va a quedar como una sumatoria de n igual a 1 y m igual a 1. De phi y g en y y en x, en donde phi y g son funciones propias obtenidas del problema de Sturm-Liouville asociados, y nos va a quedar nuestro coeficiente de amplitud a en m también representándolo. Y ahora bien, hablando un poquito de nuestro término de no homogeneidad, donde se debe de expresar en la misma base de funciones propias como una sumatoria de n igual a 1, m igual a 1, de nuestro phi en n y nuestro g en m. Ahora bien, aquí lo que queremos es aislar nuestro término de c en m.
para poderlo sacar y ver en qué término nos va a quedar. Para aislarlo se utiliza un fundamento de la ortogonalidad. Se multiplica por una función de prueba. En este caso va a ser J, I y Phi J. Una vez multiplicando de ambos lados, de derecha a izquierda, y integrando en el dominio que tenemos de inicio, que es en 0 menor a x menor a 1 y 0 menor a y menor a 1. Integramos en ese dominio y por la linealidad se puede acomodar de la siguiente forma nuestro término. Ahora sí, aplicando la propiedad de ortogonalidad. ¿Qué nos dice esta propiedad de ortogonalidad? Nos dice que nuestra integral de producto es 0 a menos que los índices sean idénticos. ¿Qué nos dice? Que nuestra integral de 0 a 1 de phi en x por j de i en x va a permanecer si solamente n es igual a i, y va a ser 0 si n es diferente de i, por lo cual va a permanecer solamente en un valor establecido, que lo vamos a representar por phi de n y j de m. Estas son las que van a permanecer por aplicación de la propiedad de ortogonalidad. Ahora bien, teniendo esto y igualando a lo que teníamos anteriormente, podemos despejar CNM. Aquí lo único que se hace es un despeje. Y en nuestro inicio de nuestro problema nos decía que nuestra función no homogénea iba a venir dada por x al cuadrado menos y al cuadrado. Sustituimos, reacomodamos. Aquí lo único que se hace es un reacomodo para que nos dé nuestro coeficiente CNM. Es todo. Y así vamos a encontrar nuestra ecuación 10. Que es parte de lo que queremos encontrar. Con ella vamos a poder encontrar nuestro coeficiente ANM. Ahora bien, nuestra ecuación 8 es lo que equivale a nuestra función en x y en y. Ahora esa función la vamos a sustituir en nuestra ecuación principal, el cual nos va a dar este término enorme, que va a estar igualado también a nuestra función no homogénea, que viene dada por el término CNM. Debido a la linealidad, podemos expresarla de la siguiente forma. Aquí se sustituye, se acomoda la derivada en función de x, la que viene en función de x, y se acomoda la derivada de y a la cuarta en función de su término en y, que viene siendo j, m. Esto es por linealidad y para que nos beneficie a nosotros el acomodo y así poder sustituir por lo que ya habíamos encontrado anteriormente, que viene dada por lambda y por k. K se dio de la misma forma que la otra ecuación, nada más que este término viene representado para y. Sustituimos lo que equivale cada derivada, que ya bien sabemos que una es la derivada a la cuarta de respecto a x de phi a la n viene dado por lambda a la cuarta de n por phi de n, y por phi de n de x, y que nuestra derivada a la cuarta respecto a y a la cuarta respecto a y por j de m de y viene dada por km por nuestra j de m, y digamos aquí nada más se hace una sustitución. Por lo que ya habíamos encontrado anteriormente, se reacomoda, y una vez reacomodando nos va a quedar la expresión donde viene dada por las sumatorias de ANM, que va a multiplicar a lambda al cuadrado de n más k a la cuarta de m, que esto va a multiplicar a phi de x y a j de y, igualando a la sumatoria de CNM de phi de n de x por j de m de y. Ahora bien, de nuestro lado derecho ya encontramos lo que vale eso. O sea, ya hicimos todo el reacomodo anteriormente, hicimos las sustituciones, entonces eso ya no es un problema. Lo que tenemos que analizar es nuestro lado izquierdo, que es el verdadero problema porque no lo hemos encontrado aún. Se hace una multiplicación por la función de prueba, que viene siendo phi de i y por j de j. Ahora bien, integrando en el dominio nuestra ecuación anterior, si podemos ver de nuestro lado derecho, es idéntico a lo que ya hicimos anteriormente. O sea, entonces ese término pues realmente
no se va a tomar mucho en cuenta porque pues ya encontramos lo que equivale. Vamos a trabajar únicamente con el término del lado izquierdo, que lo vamos a reacomodar por propiedad de la ortogonalidad, donde las integrales se pueden meter a nuestra sumatoria. Haciendo ese reacomodo nos va a quedar la siguiente expresión, que va a ser el coeficiente a en m fuera, con las constantes de lambda y k, que van a multiplicar la integral de phi y g en su dominio. Ahora bien, vemos que trabajando un poquito del lado derecho, ya sabemos que CNM va a estar multiplicando la integral de dominio del 0 a 1 de phi y la otra integral del 0 a 1 de g de m. Entonces, esta prácticamente ya lo habíamos hecho, ya sabemos de dónde salió el CNM. Ya aquí nada más lo sustituí como para representarlo, haciendo completamente el álgebra de todo lo que se hace de estos términos. Nos va a quedar un término que se va a llamar, nos va a quedar el coeficiente ANM, que va a ser igual al coeficiente NM entre las constantes de lambda de n a la cuarta más k a la cuarta de m. Realmente pues ya encontramos nuestra solución, porque lambda y k se pueden encontrar de nuestra solución que habíamos encontrado anteriormente, de nuestra solución de nuestra ecuación característica de valores propios. De ahí podemos encontrar lambda para sus en determinados valores. Entonces realmente esta ya sería nuestra solución. Ya encontramos nuestro CNM y nuestra ANM, nuestros coeficientes.